Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra entrega de Entrevistas al Margen. Acá les está hablando Hernán Rosaín. Y bueno, hoy tenemos siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hoy tenemos un número especial de las Entrevistas al Margen porque vamos a hacer un crossover como corresponde, como Dios manda, que el tema que nos competirá hoy es manga y cómic o historieta japonesa versus o en sintonía con la historieta estadounidense. Quien nos va a estar acompañando hoy es el señor Agustín Miranda. ¿Cómo anda, Agustín? Hola Hernán, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá con vos. Por favor, no, un gustazo. Agustín Miranda es un amigo al cual he visto poco, pero hemos relacionado muchos. Si así, como lo dije antes, Jonathan Muñoz fue quien me incursionó en el mundo de Fate. Acá el señor Miranda fue quien me incursionó en el Flashverse y mucho de lo que amerita el universo DC. Así que paso a presentarlo formalmente. Agustín Miranda tiene 33 años, es docente de matemática hace más de 10 años, trabajó durante 5 en la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, es fanático de la ciencia de toda la vida, hace 5 entró de lleno en la colección y lectura de cómics, habiendo leído de chico algunos. En este momento bisagra se dio con Flash y hoy ansía completar todos los cómics de este superhéroe. Actualmente forma parte del staff del canal de YouTube Justicieros del Fandom, así que los invitamos a pasarse por el canal, suscribirse y ver un poco el contenido. ¿Cómo venís con la colección de Flash, Agus? Mira, hoy en día estoy superando el 80% de todo lo que se editó en los últimos 70 años. No estoy contando lo que es la primera etapa de Jay Garrick, ¿sí? el primer Flash, porque es literalmente inconseguible, no está editado, o los números que existen salen fangote de guita. Por suerte, lo que es lo moderno, estoy bastante al día. Bueno, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, no están entrando importaciones, claro. Así que, bueno, por ese lado estoy frenado en lo último que entró en marzo. Pero bien, estoy muy contento de lo que es mi pequeña bestia de biblioteca. Que después, si querés, te mando fotos para acompañar. Sí. ¿Cuántos números son, más o menos? O sea, vos decís 80%. ¿Cuántos cómics tenés de Flash? Y alrededor de 600. Entre especiales y compilatorios. Claro. Bueno, qué bueno. Espero que se cumpla tu sueño. La verdad que yo colecciono otras cosas, colecciono canciones, colecciono, no sé, series. Y la verdad que el trabajo del coleccionista es sumamente sacrificado. Sabemos el dinero que se va en coleccionar cosas a veces. Y bueno, hoy tenemos en realidad también un homenaje, una triste noticia. Hace horas, 16 horas si no me equivoco, falleció Chadwick Boseman, que para aquellos que no lo conocen de nombre, fue quien interpretó al Rey T'Challa, la Pantera Negra, en el universo cinematográfico de Marvel. Así que esta entrevista al margen dedicada a él y a toda su familia y a todos sus seguidores. Ustedes hicieron un homenaje en Justicieros del Fandom, ¿no? Sí, anoche, bueno, nos topamos con la noticia, terrible noticia, y decidimos hacer un pequeño vivo en homenaje. Hablamos un poquito sobre el tema, vimos el minuto a minuto de las noticias que surgían, estuvimos viendo un poco los tweets, repasando un poco su carrera. Nada, un homenaje sentido. Tratamos de, si bien nosotros siempre usamos las cosas con humor, tratamos de mantener el chat del vivo bastante sobrio. Y nada, hicimos lo que pudimos ahí en el momento, decir, bueno, vamos con esta noticia. Y nada, fue un homenaje sentido. No, por supuesto. Aparte, justo el MCU está en la cresta de la ola, terminó su primera trilogía, digamos, ¿no? Las primeras 3 fases con la Guerra del Infinito y Endgame.
Y nada, le esperaban grandes cosas al rey T'Challa porque posiblemente, bueno, ya se estaba filmando Pantera Negra 2, que si no me equivoco hay una cosa ahí con Namor, que es el rey de la Atlantis, y un posible cameo de Doctor Doom. Y bueno, posiblemente también se hiciera algo con Illuminati, que es esta liga de superhéroes super inteligentes que toman decisiones entre las sombras, ¿no? ¿Vos de eso algo nos puedes contar? Sí, lo de Pantera Negra 2 solamente estaba anunciado. Todo lo de Namor eran rumores porque no había nada casteado. Uh-huh. Hubiera sido, porque hoy en día estamos hablando de suposiciones, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con el proyecto, con ninguno de los proyectos en los que Chadwick Boseman estaba involucrado. Nosotros en el vivo de anoche dijimos, bueno, vamos ahora a hablar con supuestos, y en el mejor de los casos estamos hablando de algo que nadie tiene la ciencia cierta, y no quisimos estar en los pantalones de Kevin Feige, que es el productor creativo de Marvel Studios. No. La mala noticia para Marvel es que esto le cambia los planes a futuro, ya como decís vos, con Pantera Negra 2, que era un éxito asegurado después del éxito de Pantera Negra 1. Uh-huh. Los Illuminati eran una idea excelente, y poder incorporar a Namor como el primer mutante en el MCU hubiera sido estupendo. Claro, como que Pantera Negra les daba muchas excusas para empezar a aunar nuevos personajes y nuevos colectivos, y quizás entrar en esta tercera fase, ¿no? Hay muchas cosas con las que los fanáticos sueñan, como un X-Men versus Avengers o un House of M, no sé, se me ocurren tantas sagas que todavía no fueron llevadas al cine, y esto por ahí atrasa un poco todos estos planes. Obviamente, yo creo que es la cachetada más grande que recibió Marvel, incluso más que el fallecimiento del propio Stan Lee. Claro, exactamente. Pero bueno, los invitamos entonces a pasarse por Justicieros del Fandom para ver un poco más acerca de todas estas especulaciones que nos van a desvelar por un buen rato. Comenzamos con la entrevista, si te parece, así no demoramos más. Perfecto. Bueno, la primera pregunta dice, bien sencilla siempre, ¿qué son los cómics? ¿Existe diferencia entre los cómics, las historietas y las novelas gráficas? Bueno, ¿qué es el cómic? El cómic puede ser definido, ¿sí?, como un compendio de imágenes, ¿sí? Es quizás uno de los conceptos más básicos. Es una historia contada a través de secuencias gráficas. Uh-huh. Originalmente, sí, cerca del fin del siglo XIX, empezaron a aparecer en los diarios unas secuencias, ¿sí?, de 3 o 4 cuadros que se empezaron a llamar tiras cómicas, ¿sí?, los comic strips. De ahí nace etimológicamente el nombre de cómic, ¿sí?, que es algo cómico. Normalmente se contaban chistes en pequeñas secuencias, lo que hoy casi conocemos como un meme. Uh-huh. Pero fue mutando y se fue empezando a convertir en una pequeña revistita, ¿sí?, que se editaba en paralelo al diario, con más páginas, y eventualmente se transformó en una revista con nombre propio, ¿sí?, con un título propio, con una editorial propia, y hoy en día los comic books están totalmente alejados de su origen, uh-huh, ¿sí?, donde ya no son cómicas, sino de cómics solo quedó el nombre. Y la diferencia, ¿sí?, uh-huh, esencialmente, uno cuando habla de comic book está hablando de lo que en Estados Unidos se llama un issue, uh-huh, una entrega, un fascículo, que suelen ser o mensuales o bimensuales o bisemanales, dependiendo del título. Sí. Y una novela gráfica es o bien algo que es autoconclusivo, de un tamaño más imponente que un issue, o un compendio de issues que formaron o un arco en particular o una historia cerrada. Si la novela gráfica normalmente suele buscar una historia para editarse. Claro, es autoconclusiva. O autoconclusiva, o tiene un principio y un cierre, uh-huh, que
si bien puede continuar o venir de otro lado, se puede leer por sí sola. A ver, ponele, ¿no? Para que la gente quizás se ubique con algo más cercano. Cuando hablamos de novela gráfica es lo que está más cerca del Eternauta, aquellos que lo hayan leído. Sí. El Eternauta es una novela gráfica que vino a través de issues, presentaciones en Hora Cero, si no me equivoco. Uh-huh. Y si bien no tiene el tamaño de una novela gráfica americana, por el formato, no deja de ser una novela gráfica. Sí, tal cual. Y te consulto porque yo tenía este dato. Se supone que se reconoce, o hay un consenso a nivel mundial, de que la primera historieta de la cual se tiene conocimiento es Yellow Kid, que fue hecha por Richard Felton Outcault hace más de 120 años, en 1895, ¿puede ser? ¿O vos conocés otros ejemplos? No, yo tengo el mismo dato. Yellow Kid sería la primera historieta propiamente dicha. Que para los que no lo conocen lo pueden googlear, pero bueno, se supone un chico con rasgos asiáticos y un mameluco, un pijama amarillo, en el cual se escribían algunas letras y posteriormente empezó a hablar con los globos de diálogo que tanto los caracteriza al cómic, la historieta y la novela gráfica. Así que bueno, esto fue más o menos una aclaración para aquellos que no estén metidos en tema. Así que pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el cómic estadounidense y el cómic de otras naciones? Porque convengamos que es un género transnacional, ¿no? No es que es propio de un país. No, obviamente. En realidad la primera diferencia que podemos hacer es entre el cómic occidental y el cómic oriental. Ahí ya viniendo un poco para el lado del manga. Primero es el sentido de la lectura que nosotros tenemos en la parte occidental del mundo, que leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Y el manga está leído de derecha a izquierda. Esa primero es la base. Después, si vamos a comparar contra occidental, contra otros lugares, es más que nada la temática, porque si bien el cómic estadounidense abarca un montón de temas, porque hoy en día el cómic estadounidense, si uno piensa en superhéroes, está muy equivocado. Sí, porque tenemos publicaciones variadísimas. Tenemos un gran nicho, sí, un gran nicho de superheroico en las 2 o 3 grandes compañías, como ser Marvel, DC y Image o Boom o Dark Horse. Sí, hay publicaciones que se han hecho a lo largo del tiempo que van desde, no sé, desde superhéroes hasta la vida y obra de los escritores de cómics, por ejemplo. Hay un cómic sobre los escritores de cómics. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Ficcionalizado o biográfico? Ficcio-biográfico. Bueno. O sea, es como muy... es hasta cómico con sus propias palabras. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay una viñeta muy graciosa que te cuenta la historia de Chico, un escritor muy conocido, Alan Moore. Ajá, sí. Que suele contarse que es muy gruñón, y te lo muestran en una Inglaterra de mediados de los 60 con unos cortos, cual niño inglés, unos cortos, una paleta y la barba de Alan Moore característica, y es muy gracioso ver. ¿Sabes qué carajo estoy viendo? Alan Moore es el autor de V de Vendetta, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Es el autor de V de Vendetta, es el autor de Watchmen, es el autor de La Broma Asesina. Ajá, de The Killing Joke. Para los que no lo conocen, hay una versión animada de la película que es relativamente fiel, a mí me gustó bastante. Sí, si comenzás en el minuto 40 es bastante fiel. En el minuto 40. ¿Y The Sandman puede ser también o no? No, el autor de Sandman es Neil Gaiman. Ah, ahí está, los confundo con Alan Moore, sí. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, y entonces, a ver, ¿cómo fue evolucionando el cómic estadounidense, de ahora en más cuando hablemos de cómic, ¿no? El cómic estadounidense en general, o por ahí lo que tenga que ver con el mundo de los superhéroes en particular, que ahí sí hay una cronología bastante taxonómica. Sí, a ver, cuando
estamos hablando de superhéroes en general. El punto de partida, el nacimiento, surge en la Action Comic 1 de 1938 con Superman. Uh-huh. ¿Sí? Superman iba a ser siempre el primer superhéroe. Uh-huh. Él, en sus publicaciones, aparece como un hombre muy fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y luego, con el tiempo, se va desarrollando toda esta historia que conocemos hoy en día, el último sobreviviente del planeta Krypton, ¿sí? Uh-huh. Y él comienza, sin saberlo, porque esto obviamente se hace mucho después, esta división de etapas, comienza la época de oro de los superhéroes. Comienza con Superman en la Action 1, sigue con Batman en la Detective Comic 27, no en la Detective Comic 1, que eran más historias de detective. Uh-huh. Sí, donde Batman, si bien no es un superhéroe como tal, sino no tiene superpoderes, uh-huh, él es un detective en particular, ¿sí? Porque se viste de murciélago, tiene un nombre clave y va derrotando villanos por ahí. Uh-huh. ¿Sí? Después, bueno, surgen un montón de otros superhéroes en esta época, así en mediados de los entre los 40 y 43 hay una explosión de superhéroes en diferentes publicaciones. Por ejemplo, aparece Flash Comics, uh-huh, ¿sí? Que es una publicación que cuenta varias historias, así como la Action, la Detective, que, bueno, presenta en su primer número a Flash, a Jay Garrick, uh-huh, que habíamos mencionado antes. Presenta a Hawkman. Más adelante, esta publicación Flash Comic presenta a Canario Negro. Uh-huh. Después Wonder Woman aparece en Sensational Comics. Shazam aparece en Wish Comics. ¿Sí? Uh-huh. Son todas publicaciones de esa época que llevaban la palabra cómics. Claro. ¿Sí? Cómics sensacionales, cómics sorprendentes, detectivescos, de acción, de aventura. Adventure Comics, de hecho, es una publicación también que debe tener, si no me equivoco, la primera aparición de algún superhéroe. Si no me equivoco, Adventure Comics... Ahora estoy en la duda porque empecé a nombrarlos así como muy de golpe. Uh-huh. Si no me equivoco, Adventure Comics es la que tiene la primera aparición de Linterna Verde, o que no es el Linterna Verde que conocemos, uh-huh, sino es Alan Scott. No Jordan. No es un personaje mágico. Se llama Alan Scott, tiene un anillo que es parecido, pero tiene un anillo con forma de linterna, y usa un poder mágico, no, uh-huh, un poder cósmico. Uh-huh. Si no es Green Lantern, es Green Arrow. Y hasta ahora mencionaste únicamente a personajes del plantel DC, o sea, DC fue pionero en todo lo que es superhéroes, Marvel fue posterior. Marvel como tal surge en los 60, pero la eugenesia de Marvel aparece en la época de oro, ¿sí? Uh-huh. Pero siempre, bueno, tengo una mala costumbre de tomar las épocas de los cómics con DC, porque, uh-huh, me parece como más práctico. Sí. DC tiene épocas tan marcadas que de hecho las épocas de los cómics se marcan con eventos de DC. Uh-huh. Si bien Superman aparece en el 38, uh-huh, el primer personaje que hoy en día conocemos que es de Marvel aparece en el 41, que es, uh-huh, el Capitán América, uh-huh, perteneciente a la época de oro, pero ya posterior. Uh-huh. ¿Sí? Capitán América es un personaje muy de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y lo que tiene es que sus publicaciones son en base a la guerra. Entonces, una vez que terminó la guerra, el personaje quedó fuera de época, como le pasó a la mayoría de los superhéroes de la época de oro, porque estaban muy metidos como propaganda americana. Claro, sí, a mí me llega ese dato de que en un primer momento es muy político, es casi panfletario o un manifiesto el cómic de probélico, de fomentar a los chicos o prepararlos para enlistarse, para ir a pelear por su país, ¿no? Siempre el autóctono es el bueno y el vencedor, y el foráneo es el malo, el villano, y bueno, esto también muy yankee, muy estadounidense, de que primero son los nazis, luego son los comunistas, luego son los talibanes, y siempre va a haber otro enemigo, ¿no? Siempre está el enemigo eterno de
del estadounidense. En principio, de hecho, la primera tapa del Capitán América es muy icónica porque es Capitán América con Bucky golpeando a Hitler. Que se reprodujo en la película. Eso es tal cual pasó en los cómics. Con los superhéroes de DC pasa más adelante, ¿sí? Si bien no se nota tanto, los grupos superheroicos, el primer grupo superheroico, que es la Sociedad de la Justicia, que es básicamente lo que vino antes de la Liga de la Justicia, se unieron para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como te lo cuentan las historias. Incluso hay una versión de la historia que tiene otro grupo, que es los Freedom Fighters, los luchadores de la libertad, que en algunas líneas temporales pierde contra los nazis en una tierra que es dominada por los nazis. O sea, fíjate qué tan importantes fueron en las historias. Y todo esto está pasando en la Edad de Oro, o sea, todavía no pasamos a la Edad de Plata. Todo esto es la Edad de Oro. Que va de los años, más o menos. La historia oficial es de 1938, ¿sí? Con Superman, hasta 1955. No con ningún hecho particular que cierre la época de oro, sino con el comienzo de la época de plata. Y acá es donde se me hincha el pecho y digo que la época de plata comienza con la era espacial. ¿Sí? Claro. Y el surgimiento de los héroes de la ciencia. ¿Sí? Los héroes que dejaron de ser nacimiento de, no sé, científicos haciendo, no sé, experimentos raros. ¿Sí? Por ejemplo, Flash, el Flash de la época de oro, básicamente adquiere su velocidad fumando en su laboratorio y oliendo gases raros de agua pesada. Cosa que no se debe hacer, chicos. Recomendamos no fumar y oler gases tóxicos en un laboratorio. Exactamente. Sobre todo porque hay muchas combinaciones que no dan ahí. Claro. Y el primer superhéroe de la época de plata se considera a Flash. Se considera a Flash, que surge en la Showcase 4 de 1956, que también Showcase es un cómic que compendia superhéroes, ¿sí? No es el título de Flash, sino que en esa época dicen, bueno, tenemos superhéroes que no estamos usando, por ejemplo, Flash, Linterna Verde, eran superhéroes que ya habían perdido sus publicaciones, que desde el 49, por ejemplo, Flash no se editó nada. Y Julius Schwartz, el editor de DC Comics o Superman Comics en esa época, dice, bueno, vamos a retomar estos nombres y vamos a darle una vuelta de rosca, vamos a darle un refresco de cara. Se crea a los personajes nuevamente con este nombre antiguo, se les da un origen nuevo, un alter ego nuevo, como ser Barrial en el caso de Flash. A Flash le cae un rayo, que es un científico, explotan unos viales del laboratorio y adquiere una velocidad superhumana. Ese es el primero. De la misma época, del comienzo de la época de plata, se ve al detective marciano, ¿sí? John Jones. Exacto, John Jones, el último sobreviviente del planeta Marte. De vuelta, viajes espaciales. Adam Strange, sí, las aventuras de Adam Strange, que es un terrícola que viaja por el espacio resolviendo crímenes en otros planetas. De vuelta, viajes en el espacio. Y esta nueva época de plata también trae la reformulación, ¿sí? Una especie de reinicio para los héroes clásicos que habían sobrevivido a la época de oro, como ser Superman, Batman y Wonder Woman, dándoles un nuevo origen, dándoles una nueva forma de contar sus historias. O sea, se produce un reboot. Por ahí es el primer reboot histórico o real. ¿De acá nace el nombre? No tan así. Sí, a ver, si bien sí fue lo que pasó, no fue lo que se contó, no fue como se lo contó. ¿Sí? El primer reboot pasa más adelante en la época moderna. Acá lo único que se hizo fue decir, bueno, todo lo que pasaba antes está en otra tierra. ¿Sí? Todo lo que fue la época de oro se empezó a considerar como Tierra 2, ¿sí?
Tierra 2 que se menciona por primera vez en el cómic Flash 123, ¿sí? Siempre lo traigo para mi quintita. Obvio. La primera mención a una Tierra paralela es en Flash 123 de 1961, donde ¿sí? Nuestro héroe Flash Barry Allen se cruza con su homónimo de la época de oro, Jay Garrick, en una pequeña aventura en su tierra y en su ciudad. Bueno, todo esto fue avanzando a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos todo lo que, como mencionaste vos antes, el combatir contra los comunistas, sí, en una posguerra, Guerra Fría, la carrera científica, la carrera espacial, y vamos avanzando hasta mediados de los 70, donde comienza la época oscura de los cómics, ¿sí? Tenemos historias un poquito más oscuras, un poquito más de muerte, un poquito más de... casi combinando con la parte hippie de la historia estadounidense. Y ahí vemos historias como más centradas en la oscuridad de los personajes. Tenemos un Batman un poquito mucho más oscuro, ¿sí? Ahí tenemos al Batman de... se me está yendo el nombre. Me sale Alan Moore, pero... Sí, estaba pensando también en... No, es el... No es Alan Moore. Frank Miller, ahí está. Justo. Frank Miller, con la historia del Caballero Oscuro a mediados de los 80, que cambia directamente el personaje. ¿Es el que le quiebra la espalda a Bane o no? No, eso es Nightfall mucho más adelante. Mucho no, un poquito más adelante. No, es la típica escena de la pelea entre Batman contra Superman de la película. Sí. El Batman de la armadura. Bueno, ese es la historia del regreso del Caballero Oscuro. Es una historia en el futuro, donde tenemos un Batman viejo, con una sociedad totalmente destruida, y un Superman bastante más hinchado, que dice: flaco, listo, cálmate y tómatela, retírate. Que esto se hizo una breve mención o cameo en el último crossover del Arrowverse, ¿no? Cuando está Batman con el exoesqueleto, ya habiendo matado a Superman, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? En realidad esa mención es un poquito más hacia Kingdom Come. A Kingdom Come, sí. Sobre todo con el exoesqueleto de Kevin Conroy, gran actor Kevin Conroy, actor de voz. Eso es más una mención a Kingdom Come, pero en realidad fue una mezcla y mezcolanza de un Batman oscuro, pero nunca había llegado a matar a Superman. De hecho, en la historia esta de Frank Miller, lo que hace es dejarlo ganar, porque sabe lo que Superman representa para la humanidad, sí, pero se va a la clandestinidad. Spoiler alert de una historia de hace 40 años. Se va a la clandestinidad y sigue haciendo las suyas desde el fondo. Aún con conocimiento de que Superman sabía que esto estaba pasando, bueno, está bien, dale, dejo que vos me dejes ganar y yo te dejo ganar a vos también, y somos todos felices. Esto da, en la época oscura, da un quiebre en Crisis en Tierras Infinitas. Ese sí es el primer reboot de todo el universo, porque literalmente todas estas tierras paralelas que estaban surgiendo, con historias alternativas, con futuros distópicos, con pasados raros, habían creado casi un punto donde no se podía escribir nada sin entrar en conflicto con otra cosa. Ahí dicen, bueno, vamos a reiniciar, vamos a unificar todas las tierras, estas infinitas tierras. Presentan a un villano como el Anti-Monitor, que estaba destruyendo universos y consumiendo todo en antimateria. Y de vuelta a quintita, es Flash el encargado de destruir el arma que estaba eliminando universos, salvando así la única tierra que quedó, que es la tierra prima, como se considera, Tierra 1. Y esto da un punto de partida a las historias donde todos los superhéroes están viviendo en la única tierra que existe,
Que esto también genera conflictos, porque qué se salvó y qué no es muy relativo. Esencialmente se eliminaron casi todas las referencias a otras tierras y superhéroes como Shazam, lo que hoy se considera como Shazam, que en su momento era el Capitán Marvel, no confundir con Capitán Marvel de Marvel, claro, sí. Que es posterior, pasan a ser parte de la Tierra 1. Él era de la Tierra S, que era otra editorial de Wiz Comics que lo compra después DC. Después tenemos a los héroes de la época de oro, que pasan a ser héroes de legado, de estar en otra época, en Tierra 1. Pasan a ser mentores, por así decirlo. Y todo esto va avanzando, creando la época moderna de los cómics, que va desde los 80 hasta 2000, 2005. Eso ya es un poquito más gris, donde puede llegar a considerarse el fin de la época moderna y ya es la posmodernidad hoy en día, con las nuevas publicaciones. Claro, o sea, hace 15 años, digamos, estamos en una nueva era y todavía a los historiadores del cómic les hace falta un poco más de información para decir que efectivamente estamos en la posmodernidad, quizás. Exactamente. Quizás hay gente que consideraría la posmodernidad con Crisis Final de Grant Morrison. Algunos tirarían un par de añitos más a Flashpoint. Pero bueno, es muy gris. Y por suerte estamos en una linda etapa, por lo menos en lo que a mí me parece, de los cómics, de una vereda, de otra. Si bien yo solo disfruto una vereda, sé que de la vereda enfrente también hay lindas cosas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son para vos los temas que más recurrentes en los cómics de superhéroes? A ver, más recurrentes depende mucho de la publicación, depende mucho de hacia dónde se apunte la historia. Porque hoy en día, sí, no hay una historia que diga es recurrente. Si bien siempre es el bien contra el mal, ¿sí? Ese es como tan amplio que decir, bueno, no, vamos hacia otro lado. Depende, por ejemplo, tenemos en Batman un tópico muy recurrente es la venganza. Claro. ¿Sí? Tenemos un Superman que siempre es el hecho de yo soy lo suficientemente poderoso, pero voy a hacer lo suficiente para que la gente no dependa de mí, sino yo ir acompañando, ¿sí? y hacer confianza a la gente. O sea, Superman es un personaje muy bonachón y ha tenido historias muy hermosas, inspirando, ¿sí? Superman es un personaje inspirador. Quizás Flash siempre tiene esto de la esperanza, de decir, bueno, yo espero que todo salga mejor, voy siempre hacia adelante, voy a correr hacia un futuro mejor. Linterna Verde apunta hacia la voluntad. Yo creo que tengo la voluntad suficiente para hacer esto. Wonder Woman siempre va sobre la verdad, sobre valores muy clásicos. Entonces cada uno de los héroes tiene como una línea sobre la cual se fundamenta. Claro, mira qué bueno. No hay clichés. Claro. Yo creo que no hay clichés, hoy en día no hay clichés. Y por ahí eso también es lo que permite que no se vayan a otras líneas, ¿no? O que no se vuelva todo lo mismo en lo que es el grupo de superhéroes, ¿no? Cada uno tener un valor o una virtud, o incluso al revés, ¿no? Un pecado, una herida, una cicatriz, que lo destaca y lo diferencia del resto. Claro, claramente. Eso es lo que la heterogeneidad que tienen los superhéroes hace que se puedan armar grupos, estos famosos grupos como los X-Men, los Avengers, la Liga de la Justicia, la Sociedad. Decir, bueno, no es un grupo de personas iguales que hacen lo mismo, sino que cada uno tiene su vuelta de rosca, como decís vos. Y bueno, justo hablaste de la venganza en Batman, y te pregunto, porque hace poco salió el tráiler de la nueva película de Batman con Robert Pattinson. ¿Qué nos puedes adelantar sobre eso? Porque vi que hay muchos easter eggs. Hay mucho que se sabe
muy poco que se sabe y mucho que no. Como dijo el director este sábado en DC Fandom, el sábado pasado en DC Fandom, recién se lleva grabado el 25% de la película. Así que el teaser que nos mostraron debe tener casi todo lo que se grabó. Recorte de casi todo lo que se grabó. El mismo director dice que es un Batman más detectivesco. Es un Batman que, si bien ya empezó, recién está empezando. Es un año, quizás año 2, no un año 1, que tiene a un Batman totalmente novato. ¿Sí? Es un Batman que comete errores. Es un Batman que se está enfrentando por primera vez a muchos enemigos. Hay muchas teorías sobre qué podría pasar con los villanos, ¿sí? Qué tipo de villanos se enfrentará. Además de lo que ya está hablado, que posiblemente hay un acertijo. Sí. Se habla de una posible corte de los búhos. Tal cual. Se habla de Hush. Sí, quizás una mezcla ahí entre Hush, corte de los búhos, año 2. Tenemos actuaciones de como será Andy Serkis como Alfred, a Colin Farrell como Oswald Cobblepot. Todavía no sabemos si ya como el pingüino, pero Oswald Cobblepot ya aparece en el tráiler, incluso en un pequeño fotograma. ¿Sí? Un vistazo ahí en Colin Farrell totalmente irreconocible. Bueno, Robert Pattinson como Batman. No podemos decir todavía sobre Bruce Wayne porque es ahí una de las tantas preguntas. ¿Es Bruce Wayne o no es Bruce Wayne? ¿Hay posibilidades de que no sean el mismo personaje? El personaje. Sí, porque tranquilamente, si bien te lo venden como puede ser un año 2, puede ser una historia de Batman, puede ser un Batman que no sea Bruce Wayne. Sí, hay un montón de veces donde Batman no fue Bruce Wayne. Bueno, un montón. 2 veces. 2 veces donde otra persona tomó ese manto en venganza a la muerte de Bruce, en venganza a algo más. Sí, por eso llamó mucho la atención que diga yo soy la venganza. ¿Venganza de qué? ¿A qué te estás vengando? Bueno, hay también muchos easter eggs con respecto a los juegos de palabras, ¿sí? Hay una imagen que dice, justamente uno de los acertijos, es ¿por qué una persona muere después de muerta? Why lights up people after dies, una cosa así. Porque sigue mintiendo. Y básicamente es lies, mentir, juega palabra con lies, yacer muerto, ¿sí? O acostarse. Y ahí es, ¿qué pasa? ¿Por qué miente Batman? ¿Por qué miente Batman o por qué está muerto Batman? Sí, justamente acá es me estás engañando diciéndome que sos una persona que no sos. Pero bueno, eso es un análisis como muy profundo de un tráiler de un tráiler de 3 minutos, obviamente. Tal cual, que claramente es una película que todavía ni se terminó de rodar. Pero bueno, no es tan loco esto que decís. Por ahí yo estaba pensando, quizás el éxito de Gotham, que si bien su última temporada no fue muy buena, fue, creo, a mi parecer, una serie con muchas virtudes, con muchas cosas ricas. Y además también el éxito o la mella que hizo el Joker de Phoenix Bright, de Phoenix, ¿cómo es el apellido? Joaquín Phoenix, ahí está. Phoenix Bright es un personaje de videojuegos de abogados, nada que ver, que hoy es el día del abogado, para colmo, el día que estamos grabando esto. Nada, por ahí habilitan esto, ¿no? Un juego, jugar un poco con los Batman, no seguir por ahí un Batman tan canónico o tan reconocible para los espectadores. Irnos un poquito más de lo que ya se vio. Claro, sí, que aparte si hay un personaje que tuvo serias y múltiples presentaciones cinematográficas fue Batman. ¿Quién tuvo más representaciones, Batman o Superman en el cine? En cantidad de películas creo que es Batman, por un toquecito. Superman lamentablemente no tiene buena suerte en esta última etapa. Tenemos solamente como películas individuales, tenemos 6 de Superman contra 7, 8,
9 de Batman. Estoy haciendo la cuenta Y rápida. está la trilogía de Nolan, están las 2 de Tim Burton. Las 2 de Schumacher, ahí tenemos 7. Sí. Sí, lo supera, claramente lo supera. Sí, sí, sí. Sí, tenemos 7 contra 6 y Batman contra Superman, que si querés las ponemos una y una. Está bien. Bueno, y a ver, te consulto, ¿cómo es que se construye un personaje de cómics? Siempre hablando de superhéroes de nuevo, ¿no? O por ahí del mundo DC, del mundo Marvel. Porque medio que se repite un poco la estructura por ahí. Hay un momento de ibris, quizás, o un momento de reconocimiento del superpoder donde se experimenta. Hay una pérdida muy importante que puede ser la pérdida de los padres, o de un familiar, o de un planeta entero, ¿no? De toda una raza. Pero quiero consultarle a un experto cómo ve esa construcción del superhéroe. Bueno, ahí el tema de la pérdida es casi un cliché, más que parte de la formación. Porque, por ejemplo, todo lo anterior sí, la experimentación, un primer momento que en los cómics se llama mucho año 1, ¿sí? La historia que te cuenta al superhéroe, ¿sí? Experimentando con sus poderes. No siempre es una historia que aparece al principio. Por ejemplo, el año 1 de Batman es una historia de los 90, de los 80 y tantos, ¿sí? Que mitad de los 80. Muy buena historia, ¿sí? Cuando ya el personaje tenía 40 años de historia atrás, ¿sí? El año 1 de Flash, hay 2 años 1, el año 1 que cuenta al tercer Flash, que es escrito por Mark Waid de los 90, y el año 1 de Barry, que es el segundo Flash, el que inicia la época de plata de los 50, el año 1 se escribió este año. Williamson escribe este año su año 1 de Barry, trayendo historias de los 50, de los 60. Decís, ¿tanto pasó? Sí, pasó. Entonces se trata de armar esa historia donde tenemos a un primer momento un superhéroe experimentando. Superman, por ejemplo, lo tuvo más al principio de su historia, no como una historia común, sino como un cómic. Tuvo una historia aparte, que era Superboy y la Liga de los Superhéroes. Un Superman más joven, un Superman casi adolescente, visitado por superhéroes del futuro, que dicen, oh, vos vas a ser grande, vení con nosotros y ayudanos en el futuro. ¿Sí? Entonces tenés un Superman adolescente viajando en el tiempo, como casi una historia de origen de cómo conoce Superman sus poderes, o cómo lo experimenta con ellos. Después, el tema de la pérdida, bueno, como decía, Barry no tuvo, si Flash no tuvo esa pérdida, quizás es uno de los pocos superhéroes que no había tenido pérdidas hasta, bueno, el reinicio de Flashpoint o después de Crisis Final, donde se retrotrae a que la madre de Flash está muerta. Después, por razones de guión, hay un enemigo que mata a la madre antes de que pase todo esto y genera un cambio en el tiempo. Pero sí, hoy en día sí es muy común la pérdida del superhéroe, como una búsqueda por venganza, por esperanza, por todo esto que ya habíamos mencionado antes. Sí. Bueno, y entonces pasamos a un tema que es el que a vos te compete y del cual nos podrás hablar mucho. ¿Cómo es que funciona la ciencia dentro del mundo de los superhéroes? ¿Es un discurso posible, un discurso, digamos, funciona como una experimentación dentro del cómics para luego tratar de llevarlo a la vida práctica, a la realidad, o es un aval para lo que ocurre dentro de la ficción? ¿Me explico? Sí. Tenemos también grandes épocas, como ser la ciencia dentro del mundo superheroico comienza con la época de plata, y así como la ciencia ficción de mediados de los 60, con ser Star Trek, Star Wars, sí, era todo ciencia ficción, todo muy utópico, pero eso dio paso, ¿sí? Uy, perdón. No hay problema, por favor. ¿Un segundito? Sí. Hacemos el breve corte, mejor aprovechamos. Dale, bueno, nos vamos a un corte. Volvemos, segundo bloque de Entrevista al Margen con Agustín Miranda. Pedimos disculpas por,
temas técnicos a cualquiera le pasan, que en medio de una entrevista lo llama el presidente para salvar el mundo, así que bueno, espero que se haya solucionado, Agustín. Y había que salir corriendo. Claro, pero bueno, nada que en 15 minutos desde el otro lado de la computadora con tus habilidades hacker no pudiese solucionar. Bueno, estábamos en la pregunta número 6, de cómo funciona la ciencia dentro del mundo de los superhéroes. Sí, o es una excusa para que la ficción avance o progrese, o bien también puede aplicarse a la vida práctica, es una forma de ver el mundo. Bueno, como había empezado a decir, en un principio, sí, en la primera época, había mucho de utopía en la ciencia, que después se empezó a trabajar en la realidad. Entonces, la ciencia ficción en principio era disparadora para la ciencia real. Uh-huh. Sí, los ejemplos clásicos son los comunicadores de Star Trek, que hoy en día son los celulares o los pads, o mismo dentro de los cómics, ¿sí? Ciertos conceptos que no existían se han revisado o se han puesto más en profundidad. Hay un libro muy interesante que es La física de los superhéroes, uh-huh. Sí, que explica muy, muy lindo cómo se aplica la física a estos superhéroes, qué tan posible es o qué fuerzas interactúan. Uh-huh. Yo creo que también la física que se impone dentro del mundo superheroico es una excusa para ciertas habilidades o ciertos poderes, uh-huh. como ser la fuerza de la velocidad, que es lo más cercano que tengo en Flash, que es una energía externa que le permite a Flash obtener su velocidad. Si nos vamos a los conceptos duros, Flash no podría viajar a la velocidad que viaja, por la energía que genera o que se necesita y por la masa que esto le genera. Claro. Ahora, si vos incorporás una fuente de energía externa, una fuente de energía ilimitada, como ser la fuerza de la velocidad, con un cablecito, ¿sí? Eso te cambia la ecuación completamente y eso matemáticamente te permite viajar a la velocidad que viaja Flash. Uh-huh. Ahora, la fuerza de la velocidad no existe, entonces no se puede. Pero en un mundo donde la fuerza de velocidad existe, es posible adquirir esa velocidad siempre y cuando tengamos esa conexión. Claro. Eso por un lado. Después tenés la vista utópica de las naves espaciales, de ciertas cosas que vos sabés que no, eso no funciona así, no va a funcionar así, pero es una linda excusa para que la trama avance. Claro. Pero, a ver, en los cómics, quisiera creer, estadísticamente hablando más o menos, el 90% de los cómics están vinculados a lo que entendemos por ciencia ficción, no a los códigos de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción muchas veces, en gran medida, fue, como se dice, precursora o visionaria, ¿no? A Julio Verne se le han adjudicado muchas creaciones como el submarino o el cohete a la luna. Exacto. Y de golpe no es que el tipo tenía la bola de cristal, simplemente explotó, fue un poco más allá de los límites del conocimiento científico, y muchas veces pasa lo mismo en los superhéroes, imagino yo. Sí, a ver, en un principio sí, hoy en día por suerte se avanzó tanto con la tecnología que es como cada vez más complicado ir hacia un lado donde no se haya ido ya. Pero como decís vos, siempre la ciencia ficción es un disparador para la ciencia real, cada vez, lamentablemente, cada vez menos, porque o las historias de ciencia ficción son o cada vez más voladas, o la ciencia, por suerte, está cada vez más avanzada. Mismo, por ejemplo, lo que es el tema de androides, claro. ¿Sí? Hace 10 años estábamos hablando de androides como ciencia ficción pura y dura, y hoy en día los androides están caminando en Japón alentando sus equipos. Exactamente. Literalmente. Y bueno, cada vez estamos más cerca. Claro. Quizás el próximo gran salto que se espera es la inteligencia artificial, de que los cómics ya se han nutrido tan ampliamente. Por ejemplo, el proyecto OMAC en DC, una inteligencia artificial que
resguarda a los humanos al punto de decir, bueno, no, ustedes quédense ahí, yo soy la ley, no al punto de Terminator de nosotros somos mejores, chun, 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 chun. Sí. Pero nunca se sabe. Bueno, hoy es 29 de agosto, mientras estamos grabando esto, y es el día que Skynet en el 97 adquiere conciencia, si volvemos a la ciencia ficción. Bueno, así que este puede llegar a ser la última entrevista al margen. Si no saben más de mí, saben que estamos luchando ahí con la rebelión. Exactamente. la resistencia. O nos agarró Terminator. Pero bueno, justo estabas hablando de inteligencia artificial, de robots. Bueno, tenemos el caso de Ultron en el MCU, y ahora la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. habla acerca de los Nomicron, creo que es una especie de raza extraterrestre, pero que son máquinas en realidad. Chromicons creo que se llaman, algo así. Sí, ahí ya Agent of S.H.I.E.L.D. yo la dejé, creo que en la primera temporada, pobre. No le pude dar mucha vuelta. No, sí, la verdad que fue decayendo con el paso de las temporadas, lamentablemente. Bueno, y entonces ahora empiezo yo a traer un poco de agua a mi corriente. Vamos por allá. ¿Cuáles crees que son las diferencias más claras entre el cómic y el manga? O sea, ya hablaste de los modos de lectura, pero narrativamente hablando, ¿no? En cuanto a temáticas, en cuanto a construcción de personajes, incluso a cuanto a creación de mundos. ¿Cuáles crees que son las diferencias más tajantes? Yo creo que el manga tiene una forma más, ¿cómo se dice?, propia de construirse. Vos tenés una historia, ¿sí? Una historia en un mundo cerrado, ¿sí? El manga, salvo contadas excepciones, es un mundo cerrado que si se expande dentro del mundo de ese manga, mientras que el cómic es una historia basada en un personaje dentro de un mundo de otras historietas. ¿Sí? Claro, en ese sentido, yo creo que el manga tiene para explorar más o sea, el manga es un mundo y el cómic es el personaje. Entonces vos tenés, por ejemplo, el mundo de Dragon Ball. Tenés el manga que cuenta la historia de Goku, del hijo, del nieto, del primo, del hermano, del que cruza, de los malos, de los buenos. Mientras que el cómic tenés la historia del bueno, si querés tenés el especial del malo, tenés el especial del amigo, pero que es otra historia. En ese sentido, el tamaño también de la publicación importa. ¿Sí? Un cómic no supera un issue, una entrega regular, no supera las 24 páginas. Mientras que, si bien los capítulos de los mangas que se publican en publicaciones como la Shounen son alrededor de 20 páginas, lo que se consume más son los taukobons, ¿sí? No me dejes mentir. No, sí. Y es justamente lo que llega más a estos lados, ¿sí? El tomo recopilatorio, claro, de casi 200 páginas, que tiene varios capítulos. Por ejemplo, acá quise agarrar porque tenía... Bueno, justo no agarré el mejor ejemplo, el último tomo de Full Metal Alchemist. Sí, que solamente tiene 2 capítulos. Que son extendidos, sí. Sí, es un tomo hecho y derecho. Cada capítulo son, ¿cuántos serán? 100 paginitas, 90 páginas. Claro, sí. Es un señor tomo. Y la verdad que es otra manera la que tienen de contarte la historia. Sí, por un lado es la forma del consumo, ¿no? De esos productos culturales, y por el otro lado, como vos decís, de golpe los cómics quizás cada issue se centra en un personaje, y ese personaje indefectiblemente interactúa con tantos otros que pueden aparecer en otros issues o incluso tener su tira independiente, frecuente, o puede ser un número especial. Y en cambio el manga necesariamente hay un mundo coherente que no entra en diálogo con otros mundos, porque es muy cosa de autor el manga, ¿no? O cosa de editorial. Exactamente. O sea, vos cuando en el manga vos tenés el autor del manga que empieza y termina, y es su obra. Es si se podría decir, una obra autoconclusiva. La obra empieza acá y empieza allá, y termina allá. Después tenés, bueno, una continuación que está habilitada por el autor original. Lo que fue con Dragon Ball Super, que si bien la escribe Kurumada,
Toriyama. Toriyama. Eh, Akira Toriyama. Tenés. No, porque estaba pensando en el otro ejemplo. En los Caballeros de Zodiaco. Exactamente, con el episodio G, que está con el visto bueno Claro. de Del Kurumada. autor, sí. Exactamente. Mientras que los cómics es, bueno, el personaje le pertenece a la editorial. Vos estás ahora trabajando para escribir tal arco, tal historia, tal cantidad de números, ¿sí? Y el plantel de escritores del personaje varía dependiendo de las necesidades de la editorial. Claro. Vos tenés, por ejemplo, en Batman, se contrata a Tom King para 100 issues de Batman. Al issue 89 le dicen, no, bueno, listo, seguimos con otro, y sacan al autor, ponen otro autor, y se acabó, y nada pasó. Claro. Lo mismo con los dibujantes. ¿Sí? Los dibujantes es incluso más rotativo. Vos tenés un dibujante que te dibuja un número, tenés un dibujante que te dibuja un arco, pero es casi imposible que un dibujante te dibuje toda la tira. Claro, ¿Sí? sí. No recuerdo épocas donde haya un dibujante para una tira exclusiva. Claro. Más que, por ejemplo, las obras, las novelas gráficas, sí que están pensadas como un arco cerrado, como ser, por ejemplo, lo más actual, Doomsday Clock, que es una continuación así, por así decirlo, de lo que fue Watchmen. Está dibujada por dos, si no me equivoco, por Fadok y por... se me están yendo los nombres de la cabeza, y justo agarró el issue que no tiene los... Bueno, ya está dibujado por dos personas. Y las obras más cortas, que están hechas por una sola persona. Claro, pero siempre dentro de un arco de 12 números, que tienen una publicación de alrededor de un año como mucho. Bueno, pienso el de Batman Drácula, Batman vs Drácula, que creo que se llama así. O el de Batman medieval, creo que hay una versión. Sí. Esos son hechos por una sola persona. Claro, pero porque es una historia. Claro. Sí, es una historia que vos podés trabajar de principio a fin. Sí, no es una, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una historia gráfica, una novela gráfica, tiene como mucho, tiene 300 páginas. Y estoy hablando de una bestialidad de 300 páginas. Son casi 24 issues. Es imposible, es casi impensado que un dibujante haga más de eso. Claro. Que un dibujante. Y estamos hablando que un tomo tiene 100. Un taukobon de 3 capítulos tiene 100 páginas. Sí, igual ahí creo que hay una discusión, porque si bien el que se lleva el crédito de un manga es un autor, que por lo general es el que dibuja y el que guioniza, ¿no? Hay algunas excepciones que son dos personas distintas, pero hay mucho trabajo de ayudantes de trasfondo, o sea, el que hace los fondos, el que pinta los negros, que no se dice, que realmente hasta que no está el volumen recopilatorio no te enterás quién es de golpe, porque el crédito es para el autor de la idea y el dibujante principal. Pero por otro lado, también creo que hay una ventaja en el manga de que hay muy pocas páginas a color. En cambio, el cómic es absolutamente saturado de color, ¿no? Sí. El manga, al tener quizás páginas especiales a color, acá entre comillas porque desconozco el trasfondo y mis amigos artistas me matarían, quizás tiene un laburo menos que el cómic. En el cómic hay una persona directamente encargada del color, sí, que puede ser la misma que dibuja o no, o hasta dos personas a veces encargadas del coloreo, y eso como que separa, decís, bueno, vos escribís, vos dibujás, vos coloreás, vos entintás, vos haces el letreado, vos haces la separación, ¿sí? Y tenés una página de créditos de cómics que te ocupas media página porque tenés 25 personas metidas atrás de una historia. Sí, hay algunos, por ejemplo, hay algunos números especiales que tienen 4, 5, 6 autores, o sea, personas que escriben historias, ¿sí? 5 personas que escriben historias, 6 personas que dibujan, 4 personas que te hacen láminas especiales,
¿sí? Siempre vuelvo a mi quintita. Acá tengo un tomo especial de Flash, que es el especial del 750, que tiene 6 historias. Tiene 6 historias, tiene 5 escritores, uno repite, tiene 6 portadas especiales, 6 láminas especiales, tiene 10 portadas variantes, o sea, cada una de esas variantes está con su crédito. Entonces, los créditos son una página completa. Claro. ¿Sí? Y eso es un tomo de 48 páginas. Claro. Sí, en 48 páginas laburaron 50 personas. ¿Y esto hace que salga más rápido un issue de cómic a un capítulo de manga? Y pensá que el issue de cómic está pensado cada 15 días. Y un tomo de manga, ¿cada cuánto sale? No, el tomo recopilatorio sí tarda bastante, pero por eso te dije capítulo de manga. O sea, salen al mismo tiempo, pero claramente la fuerza de trabajo y la cantidad de gente que hay implicada en la elaboración de un cómic es mucho más grande que la del manga, por ahí. Sin menospreciarlo, obviamente. No, obviamente, son distintos laburos. Para mí son distintos laburos, cada uno tiene su propio mérito. Y el hecho de que en el manga se siga una línea, ¿sí? Se siga un dibujo estable a lo largo de toda la historia, para mí es muchísimo para reconocer. Sí. Si yo leo un número 1 y un número 50 y el dibujo es el mismo, yo me paro y aplaudo. Claro, sí. A veces yo estoy leyendo el número 20 de un cómic, leo el 21 y no siguió el mismo número, el mismo dibujante, y es, uy, ¿qué es esto? Se nota mucho a veces el salto. Sí. Me ha pasado de estar leyendo un cómic y no reconocer a los personajes. Decís, ¿y este quién es? Este tal o cual. A ver, espera, voy a ver qué... ¿Qué pasó? Mirá, cambiaron el dibujante. Uy, qué mal que dibuja este tipo. Y eso tiene que ver con capricho, con renuncias, con contratos que se vencen. Muchas veces es decisión editorial de, bueno, este número lo dibuja tal. Sí, porque en Flash, que es de vuelta, siempre lo que tengo más a mano. No, por supuesto, también. Tenés dibujantes que van rotando. Hay un dibujante uruguayo que a mí me encanta, que es Cristian Duce. Le mando un saludo porque le voy a mandar este vivo. Es un dibujante de Flash que estuvo en muchísimas historias, pero van intercambiando entre Cristian Duce, trabaja Howard Porter, que es un dibujante que viene laburando con Flash desde los 90, 2000, ¿sí? Y entonces vos tenés un montón de dibujantes que van rotando, ¿sí? Ahí ya no sabría decirte si es una decisión editorial, es una decisión del escritor, ¿sí? El que elige el dibujante. Me encantaría saber eso. Y bueno, es una de las incógnitas de la industria. Sí, obvio, hay que estar adentro para saber las minucias, digamos, del asunto. Justo ayer estaba participando como moderador en una charla sobre estudios Ghibli, y sobre todo se hablaba mucho de Hayao Miyazaki, ¿no? Que es el nombre que más resuena de estudios Ghibli, y una cosa es lo que vende o el mensaje que dejan sus películas, y otra cosa es la vida privada de él como familiar, como padre, como esposo, y otra como productor o director, que la verdad es una persona bastante cuestionable en cuanto a sus prácticas o en cuanto a sus modos. Así que nada, me imagino que cada industria es un mundo, claramente. Tal cual. Bueno, pasamos a la octava pregunta. ¿Cómo crees vos que el manga reformuló la existencia de los cómics? ¿Existen mangas inspirados en el mundo de los cómics? El manga yo creo que tiene mucho que ver al momento de que cuando quiso empezar a calar en la industria estadounidense, ¿sí? A mediados de los 90, a principios de los 90, con todo el boom de Dragon Ball, se hizo reformularle a la industria, decir, bueno, ¿cómo voy a presentar yo estas historias? ¿Cómo voy a vender yo algo más? Y ahí quizás todo lo que es el conjunto de TPBs, la reforma de decir, bueno, voy a vender una edición de lujo, un tapadura, voy a ponerle los extras, voy a ponerle entrevistas, arte conceptual. ¿Sí? Yo creo que hay algo ahí que de la cultura japonesa, decir, bueno, voy a dar más, que se vio implicado en cómo el cómic estadounidense tuvo que empezar a rebuscarse para vender la misma historia 3 o 4 veces,
¿sí? De forma distinta. También está lo que es el coleccionismo o el fanatismo, decir, bueno, no, yo esta historia me encanta y la quiero tener un montón de veces. Claro. Después, con respecto a si hay mangas inspirados en el cómic estadounidense, hasta donde tengo entendido, sí, está el manga de Batman, sí hay un manga escrito por un japonés, no recuerdo el nombre, estoy ahí perdido con el tema de los nombres, Sí. pero que está editado sí como manga y tiene la licencia de DC para editarse. Sí, por un lado hay, bueno, no hablando puntualmente del manga, lo que conozco yo son animes de series estadounidenses, como puede ser X-Men, creo que hay una de Avengers, donde son chicos que los invocan o se transforman en los superhéroes de los Avengers, con relojes, una especie ahí media rara de Digimon o Beyblade. Sí. No sé si conoces el nombre puntual de esa serie que te digo. No tengo, si bien me suena, o sea, de haber estado escuchando ahí ese concepto, sí se trata de apuntar más a las series estilo Power Ranger. Claro, sí. A los grupos de superhéroes, no me sale ahora el nombre. Sí, yo también se me está yendo la palabra. Y sí, es un estilo muy japonés ese. Y también estaba pensando más puntualmente en series como Boku no Hero Academia o One Punch Man, que no sé si tuviste el tiempo para verlas o las conoces. A Boku no Hero me suena de nombre, a One Punch Man es un poquito más conocida, sí, tiene como el aspecto superheroico, quizás hasta exagerado, sí, de una especie de persona tan poderosa que no puede ser vencida, Superman. Y sí, hay ahí un poquito de influencia del superheroico, de lo superheroico estadounidense. Pasa que, bueno, por ahí el público que lo consuma o lo conozca más, me parece que, bueno, el Superman de Boku no Hero es All Might, sin lugar a dudas, y se hace una crítica muy profunda en cuanto a lo que es llevar la investidura del símbolo de la paz, ¿no? Que es un equilibrio muy endeble, en el sentido de que un hombre que solo cargue con ese gran peso de mantener la paz, una vez que muera o que pierda sus superpoderes, va a generar un caos enorme, ¿no? Porque no va a haber quién pueda llenar ese vacío existencial, que es justamente el problema que están teniendo actualmente en el anime. No sé qué tanto está avanzado el manga con respecto a eso. Y por otro lado, One Punch Man creo que es una visión demasiado satirizada y paródica ya. No es tanto crítica a ese mundo, sino absolutamente paródica de cuál es la aspiración o el deseo, el sueño de un hombre que lo tiene que tiene toda la fuerza del mundo, ¿no? Saitama es eso, no encuentra un rival que le pueda hacer frente y tiene una vida súper aburrida y decadente, por decirlo así. Bueno, en ese aspecto, el mundo superheroico siempre se ha preguntado con Superman, ¿qué pasaría si Superman deja de ser Superman? ¿Qué pasaría si Superman directamente dice, no, ¿sabes qué? Hoy voy a ser villano y quiero destruir la Tierra, y es uno de los miedos más grandes que tienen los supervillanos, de decir, bueno, no es tan bueno si le llegara a pasar algo. Por suerte, justamente la vida que tuvo Clark Kent como terrícola en su infancia, como lo han criado, siempre despertó lo mejor de él, y él sabe que su responsabilidad con la Tierra es su vida. Sí, él daría su vida por proteger a los que ama, y siempre se habló del legado de Superman. Es bueno, ¿y qué va a pasar después? Termina, no está más Superman, nos invaden de todos los planetas, porque claramente nuestro protector último es Superman. Y bueno, siempre se habló de un legado, está una amenaza lo suficientemente grande para que no pueda estar Superman solo, la Liga de la Justicia. Pero bueno, creo que esa pregunta medio que se responde en lo que es Injustice, ¿o no? De qué pasaría con un Superman malvado.
Tal cual, y ahí vos tenés los dos lados, o sea, un Superman, igual ahí ese Superman no es lo suficientemente malvado, es un Superman que dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer la ley, pero no desde el punto de vista déspota de yo quiero dominar el mundo, porque si Superman quisiera dominar el mundo, lo hubiera hecho. Si Superman quisiera destruir el mundo, lo hace y no espera a que venga Batman y diga, soy Batman, y le gane. Claro. Porque claramente Superman viaja hacia el centro de coso, explota algo y listo, chau tierra. No le estoy dando ideas a Superman. No, por favor. Pero Injustice es una historia que es esa para tomarla con pinzas. Porque hay que ver desde el punto de vista de qué forma del personaje los autores se tomaron para decir que el resto actuaría de tal o cual manera. Yo no estoy tan de acuerdo con esa historia. O sea, ya de por sí el hecho de que un Superman sea malvado, sea déspota, sea tirano, ya me resulta raro. Sino no hay maldad suficiente que le puedan hacer para transformarlo. ¿Te parece? Incluso matarle a Luisa Lane y al hijo. Incluso. Yo creo que Superman, como tal, él sabe que su mujer va a morir antes que él. No su hijo. De hecho, mitad kryptoniano. Exactamente, de hecho, incluso eso es un error de la historia. El hecho de tener a Lois Lane embarazada en la Tierra. O sea, tener a Lois Lane embarazada en la Tierra es un error garrafal desde el punto de vista de los cómics. Porque el propio hijo podría matarla. Por eso siempre que Lois Lane tuvo familia, no la tuvo en la Tierra. Mira. O sea, hoy en día Superman tiene un hijo, John. Sí. John no nació en la Tierra. John ni siquiera nació en el tiempo real. O sea, John nace en una línea alternativa que se llama Convergencia. Es un evento donde diferentes épocas de superhéroes se ven cruzadas por Brainiac. Y el Superman que tenemos hoy en día, el Superman que tuvo hijos, es el Superman de los 90, el Superman de antes de el evento Flashpoint. Es un Superman que estaba fuera de tiempo, fuera del universo. Y Lois Lane queda embarazada ahí, entonces se puede controlar el poder de John. Al igual que el poder de Superman estaba controlado, era más mortal que otra cosa. Cuando ambos, tanto John como Superman, vuelven a la línea temporal actual, con un Superman que ya estaba muriendo, o sea, un Superman que fallece frente a Doomsday, ¿sí? Él dice, tengo mis poderes de vuelta, qué loco. ¿Sí? Sí. Entonces ahí, o sea, tener a Lois Lane embarazada, eso es un error de continuidad dentro de Injustice. Mira. O un error que eventualmente iba a terminar con la muerte de Lois Lane, esté el Guasón o no. Claro. Bueno, y para ir terminando, que ya estamos cumpliendo la hora y media de entrevista casi. Nada, ¿cómo se dice? Recomendaciones que les harías a los oyentes sobre por dónde arrancar en este universo tan complejo, porque es un universo transmediático. Creo que en esto lo comparten tanto Japón como Estados Unidos. De golpe uno quiere informarse, instruirse y no sabe si arrancar por un cómic en específico, una serie animada, una película, una serie live action, videojuegos. ¿Qué es lo que le recomendás leer? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? ¿Qué es lo que más te marcó como lector de cómics? ¿Y por dónde arrancar quizás? Bueno, yo lo primero que recomiendo, ¿sí?, es encontrar un personaje con el cual se sientan o identificados o cómodos o empáticos. A mí personalmente me pasa con Flash, ¿sí?, por todo el brote científico que tiene, todo el trasfondo científico. Yo comencé con la serie de Flash, que actualmente se está dando por Warner, y ahí fui a los cómics, y en los cómics hice una especie de línea temporal, decir, bueno, ¿por dónde empiezo a leer? ¿Qué es lo que se está dando actualmente? ¿Qué es lo que me lleva a ese punto? ¿Qué eventos importantes tuvo este personaje? Entonces yo empecé por un personaje. Yo recomendaría o que busquen
algo que se sientan cómodos o que les guste, ya sea un personaje o un grupo, por ejemplo. No, yo quiero leer las aventuras de todos juntos en la Liga de la Justicia. Bueno, vamos por la Liga de la Justicia. ¿Y qué tiene eso? ¿Sí? Y ahí empezar a ramificar, ¿sí? Teniendo algo como base, ramificar en diferentes medias. Por ejemplo, yo hoy en día la serie la tengo como un segundo o tercer plano, porque siento que la calidad de la serie bajó un montón con respecto al tiempo, y me enfocó en los cómics. Ahora, las películas, y sí, el flash de las películas no me gusta, así que estoy viendo ahí qué puede pasar. Claro, porque con el, ¿cómo se llama? El Snyder Cut, ¿cómo se llama? El Snyder Cut, sí, vamos a ver. Puede que Barry se reconvierta un poco y también justifique un flashpoint, ¿no? En el universo. O no, que el Flash de Snyder siga siendo el mismo Flash que vimos en la versión de Josh Whedon, que sea un Flash totalmente soso, y que el hecho que tenga que salvar a su madre en un eventual Flashpoint en la película de Muschietti lo haga más maduro, o no, y sencillamente hayamos perdido un personaje por estar mal escrito. Pero nadie lo sabe. O sea, estamos especulando, por lo menos los fanáticos de Flash estamos especulando con qué es lo que puede llegar a pasar, si alguien va a salvar al personaje o sencillamente vamos a tener versiones muy, muy sosas en live action en contraposición de lo que pasa en los cómics, que es un personaje súper centrado, súper científico, es un forense de la policía que tiene en vista a sus seres queridos, a su familia, busca proteger siempre a los que quiere, nada que ver con lo que nos han mostrado en diferentes interpretaciones, incluso en la serie que a mí me gusta, ¿sí? Ese Flash es un Flash inexperto, es un Flash totalmente adolescente. Sí, yo creo que, a ver, si bien hay una trinidad en DC, que obviamente son Superman, Batman y la Mujer Maravilla, también hay un cinturón de asteroides duros, bastante inamovibles, que vos me corregirás, pero Flash, Linterna Verde, John Jones, los halcones, no, incluso Green Arrow, no pueden faltar. No creo que DC se perdone que hagan algo tan nocivo o tan irreversible con un personaje como Flash en el universo cinematográfico. Y lamentablemente DC está permitiendo muchas cosas hoy en día. Ya lo vimos con Superman, Man of Steel, y Superman es la bandera de DC. Es un personaje expresado como muy oscuro por la forma que tiene Snyder de contar sus historias. Así que a mí ya no me sorprende nada. Ese cinturón de esteroides es tal cual como vos decís. Hay una serie de personajes que no llegan a ser la Trinidad, pero son lo suficientemente importantes como para estar en la historia de DC toda su vida. Quizás los halcones un poquito menos, sí han estado muy de costado en la historia de DC. Sí, quizás un Cyborg tuve que haber puesto. Sí, y Cyborg tampoco. Cyborg se le dio mucho hincapié en esta última época. Lamentablemente es un personaje que es más de Teen Titans, pero Jim Lee dijo que lo quiero en la liga y bueno, dale. Pero sí, quizás un Aquaman. Claro. Tengamos ahí a los siete grandes. Y bueno, tengo que hacer esta pregunta, igual yo sé lo que me vas a contestar, pero ¿DC o Marvel? DC. No hay tu tía. No, si bien yo comencé, como la mayoría, por el brote mediático que tuvieron las películas del MCU, yo comencé a leer un poquito de Marvel en mis comienzos. Quizás una de mis historias más queridas de Marvel sea un Elseworld, un 1602, que cuenta una historia alternativa, ¿sí? La tengo con mucho cariño esa historia. Un Civil War también cuando comenzaba. No me sentía, como te dije antes, no me sentía cómodo, no me sentía atraído por ningún personaje, no me llamaba la atención nada. Y después, bueno, apareció Flash en mi vida y dije, bueno, sí, por acá es. Bien. Bueno. Pero, a ver, si yo tengo que seguir lo que es multimedia, yo te miro todo. O sea, yo me miré todas las películas de Marvel en el cine, excepto quizás alguna que otra.
y voy a ver todas las de DC, me gusten o no, porque es algo que quiero seguirlo y quiero poder criticarlo con justa razón. Claro, sí, sí. Sí, o sea, eso habla muy bien de vos como profesional y como estudioso de lo que es el cómic en general, no quedarse con solamente el fanatismo ciego o uno de los lados de la campana. Tal cual, a ver, justamente lo que no quiero ser es un fanático ciego y decir no, porque Flash es lo más del universo y se acabó, porque primero no es así. O sea, Flash como personaje tiene sus fallas y ha estado escrito bastante mal. Últimamente, por suerte, gracias a Joshua Williamson, venimos con 100 números que son impecables, casi una oda de amor a lo que es la historia del personaje, y en ese sentido estoy muy contento. Pero si hay algo que está mal, yo soy el primero en decirlo. Claro. Buenísimo. Bueno, esto ha sido todo. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado de esta entrevista al margen. No, gracias a vos por haberme invitado. Hace un montón que teníamos ganas de hacer algo juntos. Sí, sí. Y la verdad que es un honor enorme estar acá junto con tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme, esto siempre te lo voy a decir. Y gracias por abrir la puerta a tus oyentes a este pequeño mundo que está de mi lado, que es este Velocista Escarlata, los cómics y un poquito de DC. No, por favor. La idea es esto, siempre, difundir la palabra, invitar gente para hacer crecer la comunidad y demostrar que no son mundos irreconciliables, sino que son mundos en constante intercambio y comunicación. Así que, bueno, Agustín Miranda, matemático, por favor pásense por su canal, Justicieros del Fandom, que ahí hay mucha más información sobre superhéroes de la que yo les puedo llegar a brindar. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega de Al Margen. No se olviden de likear, comentar, suscribirse y compartir.